Cristo Jesús. Amén, mis amados hermanos. Eh, Sentía en el corazón poder compartir una palabra que el Señor me llevó a meditar hace algún tiempito atrás ya, pero pidiéndole al Señor qué podríamos compartir en, esta, en este espacio, en este campamento, la trajo nuevamente a mi corazón, así de que confío en el Señor de que sea de parte del Señor, que pueda ser recibida en los corazones de nuestros hermanos y que el Señor nos ayude a unos y a otros en la meditación de su palabra. ¿Amén? Me gustaría, mis hermanos, que para empezar pudieran acompañarme con sus Biblias, ahí donde estemos, a leer 3 versículos inicialmente que vamos a tomar como base y luego vamos entrando en la carga que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, el primero de ellos está en el libro de Génesis, en el capítulo 6 de Génesis, son versículos bien conocidos seguramente por los hermanos. Génesis capítulo 6, y vamos a leer directamente el versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vamos a ir al libro de los Salmos ahora en el capítulo 10 también. Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10. En el versículo 4. El versículo 10. El capítulo 10. Salmos 10, 4. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista, y a todos sus adversarios desprecia. Y por último, vamos al Nuevo Testamento, en la epístola a los Efesios. Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 3. Efesios 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén, mis hermanos. Eh, Tomando estos versículos como base, podríamos, mis hermanos, recordar cómo cuando Dios en su voluntad quiso formar al hombre, dar esa gracia de formar al ser humano, crear todas las cosas, el universo, y por último, como bien sabemos, al ser humano, a nosotros, al hombre, como un regalo, como una dádiva, como una expresión del amor del Padre mismo para con su Hijo, con su unigénito Hijo, y queriendo Dios en su corazón poder tener un ser que fuese hecho a su imagen y a su semejanza, que pudiera compartir la comunión del Padre con el Hijo, que pudiera compartir incluso su propia gloria. El propósito que Dios tenía entonces con la creación del hombre era hacerle participante de lo que él mismo tenía en comunión con su Hijo, hacerlo depositario de su gloria, de su vida misma. Este era el propósito, como bien sabemos, cuando Dios crea al hombre, cuando nos muestra allí este propósito desde Génesis mismo, quererlo hacer a su imagen, a su semejanza, para poder tener comunión, para poder estar juntamente con Dios, para hacerlo a la semejanza de su Hijo, y entonces no tener ahora solamente a su unigénito Hijo, sino tener muchos otros semejantes a Él, que Él fuese el primogénito entre muchos hermanos. Y para lograr este propósito, pues Dios
tenía obviamente que formar al hombre y compartirle, que era el anhelo, el deseo del corazón de Dios, poderle compartir de su propia vida, compartirle, depositarse dentro de aquel ser, dentro del hombre, por medio de su espíritu. Lo que Dios quería entonces era morar en este ser, en el hombre, en nuestro ser, dentro del espíritu humano, por medio del Espíritu Santo que contenía al mismo tiempo todo lo que es del Padre y del Hijo, y que entonces esa vida pudiera ser contenida, y siendo contenida esa vida, pues ser transformado ese ser, el hombre mismo, a imagen, semejanza de Dios, y siendo transformado a su imagen y a su semejanza, poder expresarlo y representarlo, señoreando en medio de toda la creación. Entonces el propósito de Dios al compartirle al hombre de su vida era que esa vida fuera quien guiara al hombre, fuera quien gobernara el ser del hombre, fuera quien le aconsejara al hombre, fuera quien le guiara, y que el ser del hombre pudiera entonces en obediencia someterse a la dirección del Espíritu Santo que moraría en él para ser una expresión misma de Dios, de su voluntad, de su autoridad, de su sabiduría, de su consejo. Esto era lo que tenía, como bien sabemos, Dios en su corazón para con el hombre. Pero, como bien sabemos, el hombre, por causa del engaño de Satanás, pues cayó de aquel propósito y cayó entonces de la presencia de Dios. Y por tanto el Espíritu Santo no pudo morar, entrar y hacer morada en el ser del hombre como era el propósito de Dios, sino que más bien lo que entró en el ser del hombre fue el poder del pecado. Por el pecado entonces la muerte. Y esta condición en el ser humano, apartado de Dios, apartado de la dirección, del consejo, de la guianza y de la vida misma de Dios, y más bien vendido al poder del pecado y de la muerte, pues como bien sabemos, afectó profundamente el ser, el orden en el ser el orden en el ser del hombre. Ahora el Espíritu Santo ya no estaba más en el espíritu humano, y entonces el alma humana, sus pensamientos, sus emociones, aún su voluntad, pues quedaron vendidas ahora al poder del pecado, quedaron desorientadas, desequilibradas, sin la dirección de la vida de Dios, sino solamente rendidas a tener que obedecer al poder del pecado, de Satanás mismo, quien ahora tenía la potestad sobre ese ser humano, sobre el hombre mismo. Y entonces, a partir de ahí, el hombre comienza a expresar aquello de lo que había sido contaminado, y vienen toda clase de pecados y de desórdenes y de desequilibrios en la vida humana que se expresan hasta el día de hoy y que son evidentes y que han sido nuestra propia experiencia cuando estamos apartados de la presencia, de la vida, del amor, de la conducción de Dios. Y ahí un poco por esto, ahí apenas en Génesis, en el capítulo 6, apenas pasando un tiempo de ese evento tan triste que es la caída del ser humano y la entrada del pecado en el hombre, pues allí entonces Dios nos dice que vio que la maldad de los hombres se había multiplicado sobremanera en la tierra. Cada generación, la maldad, el pecado ganando cada vez más espacio en el corazón del hombre, en medio de la sociedad, en medio de la humanidad, y cada vez es más evidente la realidad, la tristeza, la dificultad humana apartada de Dios. Pero hay algo que el Señor nos demuestra acá, y es, en este versículo de Génesis dice que el designio de los pensamientos del corazón del hombre llegó a ser de continuo solamente el mal. O sea, que hay algo que ocurrió en el hombre, y es que los pensamientos del ser humano, que habían sido creados para estar en obediencia, en sujeción y para expresar el pensamiento de Dios mismo, ahora sin el Espíritu Santo en el hombre y por causa del pecado, ese pensamiento había caído a estar de continuo en el mal. El pensamiento del hombre había sido desviado, no tenía ahora el consejo, la dirección del Señor en su vida, y por tanto el alma humana, a partir de la mente, de los pensamientos, de las emociones y de la voluntad, ahora no tenía esa dirección, y por tanto
era desviada a estar continuamente pensando solamente el mal. De manera que aquella alma humana, aquella mente humana, aquellos sentimientos humanos e incluso la voluntad y el cuerpo del hombre que había sido llamado para expresar lo que había en el corazón de Dios, ahora estaba siendo utilizado y siendo un instrumento del mal continuamente. Tanto así que allí en el Salmo que leímos, en el Salmo 10, dice entonces que la realidad del hombre es que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y esto nos demuestra que la intención de Dios al principio era que Dios mismo estuviese en los pensamientos del hombre, que Dios fuese quien guiara el pensamiento del hombre. Pero ahora dice que el hombre ha sacado a Dios de todo su pensamiento, en su mente, en cada uno de los pensamientos del hombre ya Dios no existe, Dios no está. Aquella mente humana que había sido creada, que fue creada con el propósito de expresar y de manifestar el pensamiento de Dios, ya no está en esa condición, sino que por el contrario, ha sacado a Dios totalmente de su pensamiento, de su mente. Y esto es lo que nosotros vemos, ¿no? Cuanto más el hombre endurece su corazón, cuanto más la humanidad quiere hacer a un lado y despreciar el consejo divino, los principios divinos, entonces la mente y los pensamientos del hombre cada vez van apartándose más y más de aquello para lo que fueron creados y están sacando a Dios de todos los pensamientos de la mente humana. Y también nos dice ahí en Efesios, en el Nuevo Testamento, cuando leímos entonces, que también menciona esta parte, dice que todos nosotros, o sea, no hubo ninguna diferencia, todos nosotros estuvimos en esa misma condición, haciendo la voluntad de nuestra carne y siguiendo los deseos de nuestros pensamientos, por cuanto éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Entonces aquí nos muestra una realidad en este versículo de Efesios, además, ¿no? Y es que nuestros pensamientos era lo que dirigía nuestra voluntad. Y esto es la manera en que opera nuestra alma, ¿no? Nuestra alma opera a partir del pensamiento que nosotros tengamos acerca de algún asunto, acerca de alguna persona. Nuestro pensamiento guía nuestros sentimientos. De acuerdo con lo que nosotros pensamos, entonces esos pensamientos en nuestra mente van a producir una emoción, un sentimiento en nuestra alma. Y conforme ese pensamiento está en nuestra mente y produce esos sentimientos también, entonces conforme eso se produce en nuestra alma, entonces nuestras acciones van a evidenciar y van a expresar aquello que estamos pensando y aquello que estamos sintiendo. De manera que ahora el alma del ser humano, apartada de Dios y con su pensamiento vendido al poder del pecado, pensando solamente en el mal y sacando a Dios, la dirección de Dios de su vida, ahora estos pensamientos usados por el mal producen toda clase de sentimientos en nuestra vida, sentimientos equivocados, sentimientos desequilibrados, sentimientos desbordados, sentimientos que nos hacen entonces también actuar con nuestra voluntad, tomar decisiones también que son incorrectas, que nos llevan por un camino contrario al camino que Dios quisiera seguir para nuestras vidas, ¿no? Nos conducen constantemente hacia el pecado, nos conducen constantemente hacia la individualidad. ¿Cuántos pensamientos han sido sembrados en la mente de un solo hombre? ¿Y cuántas catástrofes ese único pensamiento en un ser humano han podido llegar a causar en toda la humanidad? Han pasado ya 2 guerras mundiales y todas esas, cuando leemos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que el enemigo pudo lograr eso en medio de la humanidad solo con sembrar un pequeño pensamiento en la mente de un hombre. Y ese pensamiento entonces empezó a producir unos sentimientos en su corazón y a llevar a actuar de determinada manera. Y por causa de apenas un pensamiento que el enemigo pudo sembrar en la mente de un hombre apartado de Dios, entonces pudo hacer cosas terribles en medio de la humanidad, poniéndose en rebeldía contra Dios mismo, ¿no? Y llevando al hombre a la mayor miseria y a expresar lo más bajo que puede llegar a ser expresado por el ser humano. De manera, mis hermanos, que la mente del hombre es algo en lo cual el Señor tiene
que tratar profundamente dentro de su obra de salvación, para poder nuevamente traer al hombre al camino en el que Dios quiere que estemos. La salvación de Dios para el hombre implica también entonces, como bien sabemos, no solamente salvar nuestro espíritu, sino también poder, por medio del espíritu que mora ahora en nosotros, también poder recuperar nuestra alma, empezando desde la limpieza, la purificación, la santificación de nuestros pensamientos que habían estado durante tanto tiempo apartados de Dios, volverlos a traer nuevamente entonces a la obediencia a Cristo, como vamos a leer aquí en este pasaje en 2 de Corintios. Dios comienza entonces su salvación en nosotros y lo hace por medio de su Espíritu, pero ahora por medio de su Espíritu también quiere ganar nuestra alma y comienza a partir de nuestros pensamientos, ¿amén? Porque nuestros pensamientos son, como ya dijimos, los que guían también nuestros sentimientos y también llegan a guiar nuestra propia voluntad, ¿no? El Señor Jesucristo dijo allá en Mateo, en Marcos también recuerda el Señor, dice que del corazón del ser humano, el corazón del hombre es de donde salen todas las cosas perversas, ¿no? Pero lo primero que el Señor menciona es que salen los malos pensamientos, ¿no? Dice en Mateo 15:19, dice que del corazón humano es donde salen los malos pensamientos. Y por causa de los malos pensamientos, entonces vienen los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, ¿no? Las mentiras, todo lo que el hombre expresa de manera incorrecta con su vida, sale de su corazón, pero sale desde el corazón a partir de su mente, a partir de los pensamientos que él tiene. Y vemos esto evidenciado en nuestra experiencia constantemente. ¿Cuántos pensamientos nosotros tenemos en nuestra mente? Y por causa de esos pensamientos equivocados, tenemos acciones tan incorrectas en medio de nuestra familia, para con nuestros propios hermanos, para la manera en que guiamos y dirigimos nuestra vida, la manera en que tomamos las decisiones. Y es por causa de estos pensamientos que llegan a nuestra mente y que nos hacen tomar decisiones equivocadas. ¿Cuántos pensamientos en nuestra mente quitan la paz de nuestro corazón? Todos hemos pasado por esos tiempos, por esas experiencias en las que perdemos el sueño por causa de un pensamiento que viene a nuestra mente, inmediatamente nos hace perder la paz, nos hace perder la quietud con la que el Señor quiere que nosotros vivamos. De manera que la mente del hombre es un campo de batalla en la que el enemigo constantemente quiere sembrar dudas, zozobra, quiere sembrar maldad. Y por otro lado, ahora los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, la mente del hombre, el Espíritu Santo quiere cautivar nuestra mente, quiere cautivar nuestro pensamiento, quiere limpiar nuestros pensamientos, quiere guardar nuestros pensamientos. Es lo que el Señor quiere hacer en nosotros y nosotros debemos estar entonces conscientes de esa batalla que se libra constantemente de parte del Señor en nuestra vida para guardar nuestra mente y nuestro pensamiento en Él. Amén. Entonces vamos ahora con esta base, con estos versículos como base, a ir a un texto que está en la epístola de 2 a los Corintios, donde nos muestra justamente esa lucha que el Señor tiene en nuestra vida y de la cual nosotros debemos ser conscientes para permitir que el Señor nos saque de aquella condición en la que nosotros estábamos. En 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 3, mis hermanos, si me acompañan ahí. 2 de Corintios 10, 3. Y luego volvemos un poco sobre estos versos. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces ahora aquí el Espíritu por el apóstol Pablo nos muestra nuevamente este aspecto de nuestros pensamientos, ¿amén? Y nos muestra cómo hay una intención de Dios, de la vida de Dios en nosotros, de poder lograr que nuestros pensamientos, que antes estaban desordenados, desorbitados, vendidos al poder del mal y del pecado,
puedan llegar ahora a estar cautivos, sean cautivos y traídos a la obediencia a Cristo, ¿no? A la obediencia a Cristo. Esto es lo que el Señor quiere lograr ahora en nosotros, que nuestra mente pueda llegar a ser nuevamente cautiva por el Señor Jesucristo, que todo pensamiento en nuestra mente pueda llegar a ser cautivo y pueda ser rendido a la obediencia a Cristo. ¿Amén? El Señor decía ya en Isaías, en el Antiguo Testamento, dice que que sus caminos no son nuestros caminos, que el pensamiento de Dios es más alto que nuestros propios pensamientos, que nuestro pensamiento no es el pensamiento de Dios. Y lo que Dios quiere es lograr que nuestro pensamiento exprese su vida, exprese lo que es Él mismo, que nuestro pensamiento concuerde con el pensamiento de Dios. Y para eso Él tiene que tomar nuestra mente, salvar nuestra mente, recuperar nuestra mente, nuestros pensamientos y traer cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Amén? Es lo que dice allá el Salmo 139 también, los hermanos recordarán, ¿no? Hay una necesidad en nosotros ahora que somos hijos de Dios y que contamos ahora con el Espíritu en nuestra vida, de pedirle al Señor que nos examine constantemente, continuamente nuestro ser, como dice allá el salmista, ¿no? Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad. O sea, lo que el salmista quiere ahí, lo que el Señor nos invita es que podamos examinar todo nuestro pensamiento a la luz de Él, a la luz de su vida, a la luz de su santidad, a la luz de su voluntad. Y poder, cada pensamiento que pasa por nuestra mente, poderlo examinar a su luz y ver si en ese pensamiento el enemigo ha querido sembrar en nuestro corazón altivez para con el Señor, rebeldía, cosas contrarias a la voluntad, a la santidad de Dios. Y poder entonces ahora discernir esos pensamientos que vienen a nuestra mente y apartarlos de nuestra mente, desecharlos para que no nos desviemos por un camino equivocado, porque nuestros pensamientos son los que determinan el camino que nosotros seguimos. Por eso dice allá, examíname, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí caminos de perversidad, porque los pensamientos desordenados, puestos por el enemigo, puestos por el poder del pecado en nuestra mente, nos desvían del camino y nos hacen llegar a un camino de perversidad. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que entonces discernir estos pensamientos, ponerlos a la luz del Señor y poder examinarlos y poder discernirlos para rechazar todo aquello en nuestra mente que no proviene de Dios mismo, de su dirección, de su espíritu, de su santidad, que no concuerda con su naturaleza. ¿Amén? Entonces lo que el Señor quiere aquí lograr, como vemos, es finalmente poder traer cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Él, a su obediencia, ¿no? Que concuerden con Él, que concuerden con su voluntad. Pero como vemos en este pasaje, no es algo que el Señor pueda lograr de una manera fácil en nuestra vida. De hecho, aquí lo expresa de una manera en que se tiene que librar como una batalla para que el Señor pueda hacer esto en nuestro ser. Y comienza entonces, sabemos que el botín final es poder el Señor traer estos pensamientos y someterlos a su obediencia. Pero si lo examinamos un poco de adentro hacia afuera, como diciendo que nuestra mente, nuestros pensamientos es el botín que el Señor quiere traer en esa batalla para someterlos a su obediencia, nos damos cuenta de adentro hacia afuera que el Señor tiene que ir venciendo en nosotros una serie de barreras que han sido levantadas por nosotros mismos y por el enemigo de Dios también, para que nuestros pensamientos continúen allí sin ser tocados por Dios, ¿no? Y por eso entonces aquí, antes de que el Señor pueda traer nuestros pensamientos a su obediencia, el Señor habla, yendo un poco ahora de atrás hacia adelante en estos versos que acabamos de leer aquí en 2 Corintios. Entonces aquí dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, lo que el Señor quiere es traer obediencia a nuestros pensamientos. Pero para poder traer obediencia a nuestros pensamientos, para traer obediencia a Cristo en nuestros pensamientos, el Señor primero tiene que derribar la altivez de nuestro corazón, la altivez que se ha levantado en nuestras vidas, el orgullo y la vanagloria que el pecado y el enemigo han sembrado en nosotros mismos. Porque claramente nosotros antes nos creíamos sabios en nuestra propia opinión.
Antes pensábamos, creíamos que lo que nosotros pensábamos, y todavía en muchos aspectos de nuestra vida podemos creer que lo que nosotros pensamos, el pensamiento que nosotros tenemos acerca de determinado asunto, acerca de determinada persona, acerca de determinada situación, ese pensamiento que está en nuestra mente es el más correcto, es el más fiable, es el más valedero. Y a veces nos levantamos, nuestro corazón se levanta en altivez contra Dios mismo y no permitimos que Dios sea quien nos enseñe, que Dios sea el que nos muestre la realidad de las cosas. Y por esa causa a veces nosotros juzgamos de manera desmedida a las personas, a veces a las situaciones. Por esa causa nosotros no permitimos que seamos enseñados por el Espíritu en mansedumbre, en sencillez. Creemos que lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, lo que incluso nuestra propia cultura nos ha dado, ¿no? Creemos que la idea que nosotros tenemos acerca de todas las cosas es lo más correcto. Y entonces nos levantamos cuando Dios nos presenta su realidad, su verdad, cuando Dios empieza a iluminar nuestra mente y nos comienza a mostrar que aquello que nosotros pensábamos no era lo más correcto, que no era lo más valedero, sino que lo real es lo que, como Él ve las cosas, la realidad y el equilibrio lo encontramos en Él, en sus mandamientos, en su consejo. Entonces, cuando esa luz empieza a llegar a nuestras vidas, a veces nosotros levantamos nuestro corazón en altivez a causa de nuestro orgullo y queremos seguir pensando de la misma manera en que veníamos pensando a lo largo de nuestra vida. Guardar nuestros pensamientos para que nuestro pensamiento, nuestra ideología no sea tocada, para que podamos seguir nosotros como dueños, como señores de nuestra vida y de nuestro pensamiento y del camino que hemos determinado seguir. Entonces, el Señor tiene que tocar nuestro corazón, quebrantar nuestro corazón, la altivez de nuestro corazón, ¿no? Y hacernos dar cuenta que aquello que nosotros tomábamos y creíamos como cierto en nuestra vida no era lo más correcto. Hermanos, ¿cuántas experiencias tenemos nosotros, por ejemplo, de haber sido heridos o haber sido despreciados por alguien? Y entonces se levanta un pensamiento en nuestra vida de, de desprecio hacia esa persona que nos hirió, hacia aquel hermano que cometió alguna falta para con nosotros. Y guardamos en nuestro corazón ese pensamiento de que aquel hermano tiene algo en contra nuestra, de que aquella persona me desprecia, o cualquier pensamiento de este estilo que pueda estar guardado en nuestra mente, ¿no? Y por causa de ese pensamiento, entonces se levantan sentimientos en nuestros corazones, ¿no? De odio, de ira, de enojo hacia aquella persona. Y pensamos entonces de esta manera que no debemos nunca llegar a perdonar a esa persona, que lo que nos ha hecho es tan terrible que no merece nuestro perdón, que no merece que nosotros le consideremos nuevamente. Pero de pronto el Señor viene y empieza a traer luz a nuestro corazón y nos dice que Él quiere que nosotros podamos perdonar y que aquel pensamiento que tenemos en contra de aquella persona tiene que ser tocado y traído a los pies del Señor y tiene que ser puesto en la manera correcta. Y el Señor nos enseña, por ejemplo, a que debemos perdonar las ofensas que hayamos podido recibir de nuestros hermanos. Pero ese pensamiento es contrario a lo que yo creo que debe ser en medio de esa situación. Por tanto, mantengo mi posición y trato de levantar mi corazón en altivez para guardar aquella posición que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces expresamos de manera equivocada la autoridad que nosotros como padres tenemos en medio de nuestra casa? Porque creemos que la manera en que fuimos enseñados y la manera en que guiamos a nuestros hijos, la manera en que tratamos a nuestra esposa, es la correcta por causa de que yo pienso que es de esta manera que se deben hacer las cosas. Y quizás el Señor comienza a mostrarme que lo que yo pensaba acerca de lo que era la autoridad está equivocado. Y tiene entonces que empezar a traer luz a mi corazón y a traer esos pensamientos contrarios a Él, esas ideas, esos conceptos equivocados, poderlos tratar. Y nosotros debemos ser conscientes de que el Señor está en ese trato con nosotros, limpiar, cambiar nuestro pensamiento, nuestra mente, la manera en que nosotros vemos las cosas. Y no lo hacemos tan fácil, entonces levantamos nuestro corazón en orgullo, ¿no? Y decimos que debe seguir siendo de la forma en que nosotros pensamos. Pero el Señor para eso entonces también a veces tiene que quebrantar nuestro corazón. Y sabemos que tenemos que pasar a veces por situaciones difíciles antes de quebrantarnos,
antes de permitir y decir, Señor, sí, yo pensaba de esta manera, ahora reconozco que estoy equivocado, Señor, y que la manera correcta es lo que tú me muestras. La verdad está en ti, Señor. Yo estaba pensando de esta manera, pero lo correcto es como tú me muestras, Señor, que debe ser. Pero eso lleva un tiempo y necesita que nuestro corazón sea quebrantado muchas veces porque no damos nuestro brazo a torcer tan fácilmente como bien sabemos. Y el Señor por eso añade algunas tribulaciones en nuestra vida, añade algunas tristezas para quebrantar juntamente ese corazón que se ha levantado en altivez para con Él. Es así desde el principio de nuestra vida cristiana. Para recibir la salvación que el Señor quiere dar a todos los hombres, es necesario que el hombre rinda su corazón, sea quebrantado su corazón, y que ese pensamiento de justicia propia que tenía tan arraigado en su mente, creyendo que era justo, que era santo, que no tenía necesidad de Dios, o esos pensamientos ateístas que habían sido formados en su mente, tengan que ser quebrantados primero su corazón, amén, y poder reconocer que verdaderamente estaba perdido en el pecado y que necesita de un Salvador y que esa salvación solamente puede venir de Dios. Ese es el operar de Dios en el ser del hombre, en la vida del hombre, con este propósito de tocar nuestros pensamientos. ¿Amén? Pero primero tiene que quebrantar nuestro corazón altivo, que se hace sabio a sí mismo, que se cree prudente en sí mismo. ¿Amén? Esto es lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Considero yo que el Señor tiene que hacer esto en nuestra vida. Quizás todavía no ha tocado algunas en cada uno de nosotros, pero con seguridad el Señor poco a poco va a tener que irnos tratando, tiene que irnos enseñando, y nosotros tenemos que estar dispuestos como niños, como Él nos pidió que fuésemos como niños, a venir ante Él y aprender de Él, dejar nuestra sabiduría, nuestra propia sabiduría, que en realidad, como nos dice la palabra, es vanidad, y poder aprender de Él como niños todas las cosas. Entonces, por eso dice acá, que él tiene que primero derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿no? Contra el conocimiento de Dios. Y antes de eso dice derribando argumentos, porque la altivez de nuestro corazón entonces crea una barrera adicional y que son nuestros propios argumentos. Argumentamos para proteger nuestro pensamiento, argumentamos por qué es correcto pensar de la manera en que pensamos. ¿Por qué es correcto que yo tenga este pensamiento en mi mente? Y entonces aquí levantamos una barrera adicional, que son los argumentos con los cuales nosotros blindamos aquel pensamiento que ha sido sembrado en nuestra mente. Y estos argumentos provienen también del pecado que mora en nosotros y también a veces del mismo enemigo que nos sugiere aquellos argumentos. Entonces, si tenemos pensamientos hacia una persona, argumentamos por qué pensamos aquello de esta persona y por qué no voy a dejar de pensar de esta manera acerca de mi hermano, por todos los argumentos que ponemos delante de nosotros. Si tenemos un pensamiento ateísta, si el hombre tiene un pensamiento ateísta en su mente, pone todos los argumentos para blindar, para que ese pensamiento esté ahí guardado y no sea tocado, entonces argumenta aquel pensamiento y lo blinda con todos los argumentos que nosotros tenemos. Si nos conducimos de determinada manera con nuestros hijos a causa de un pensamiento que tenemos preconcebido en nuestra mente como padres, entonces argumentamos por qué estamos llevando a nuestros hijos de esta manera y por qué tratamos a nuestros hijos de esta manera, ¿no? O a nuestros padres. Si tenemos una rebeldía en nuestro corazón para con nuestros padres, argumentamos el porqué de esa rebeldía y cubrimos con estos argumentos entonces ese pensamiento que está ahí guardado en nuestro corazón, ¿no? Y que el Señor tiene que venir. Entonces el Señor también tiene que venir y tomar estos argumentos y derribarlos con su verdad, con su luz. Derribar esos argumentos que han sido levantados para blindar este pensamiento incorrecto en nuestro corazón. Así, mis hermanos, cuando nosotros compartimos a una persona que queremos que pueda llegar a conocer el amor de Cristo, la salvación que Dios tiene para él, nosotros nos damos cuenta cómo cuando tú presentas el Evangelio a una persona, inmediatamente él expresa el pensamiento que hay en él, pero lo blinda con una cantidad de argumentos de por qué él cree que no necesita no necesita de una salvación, de por qué él cree que Dios no existe, de por qué él cree que él es justo en sí mismo.
y empieza a expresar todos esos argumentos que él tiene en su corazón y con lo cual ha blindado sus pensamientos. Y así a lo largo de todos los aspectos de nuestra vida generamos todos estos argumentos. Y el Señor tiene que derribarlos. El Señor tiene que derribar nuestros propios argumentos. El Señor tiene que, por medio de su palabra y de la acción de su espíritu y de la exposición de su verdad y de la exposición de su luz, a la exposición de su luz, estos argumentos tienen que ser derribados. ¿Amén? En el nombre del Señor Jesús. Y esto tiene que hacerlo el Señor antes de llegar al mismo pensamiento para llevarlo cautivo. Y más adelante entonces nos muestra incluso una barrera adicional. Dice, antes de los argumentos, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense que crea una barrera, existe una barrera incluso adicional después de los argumentos. Antes de los mismos argumentos están estas fortalezas que menciona aquí la palabra. Y esta palabra puede estar refiriéndose, como bien sabemos, las fortalezas eran estos muros, estas murallas grandes, gigantes que se ponían a las afueras de las grandes ciudades en ese tiempo para protegerlo justamente de los enemigos, que no pudieran entrar y tomar la ciudad. Entonces, estas fortalezas son cosas que se crean y que Dios también tiene que vencer, ¿no? Y ahora sabemos que se tratan no solamente de fortalezas, no se trata claramente de fortalezas físicas, sino de fortalezas espirituales. Entonces, es posible que incluso el mismo enemigo de Dios levante en medio de nuestra mente y basado en los argumentos que nosotros mismos hemos levantado para blindar nuestro pensamiento, el enemigo mismo de Dios levante y establezca sus fortalezas espirituales alrededor de nuestra mente y que haya una lucha espiritual en nosotros para evitar que el enemigo quiere evitar que la luz de Dios venga y entre a nuestra mente y nos lleve al arrepentimiento, al cambio de pensamiento que nosotros necesitamos en nuestro ser. Entonces, a causa a veces de un solo pensamiento y de nuestros argumentos y de la altivez de nuestro corazón, el enemigo conoce estas cosas y puede venir y levantar fortalezas espirituales, fortalezas de odio, fortalezas de envidia, de celos, de tantas cosas que nosotros podemos permitir que el enemigo levante alrededor nuestro por causa de estos pensamientos desobedientes, desequilibrados que han nacido en nuestra mente. Ustedes recuerdan allá, mis hermanos, en el libro de Daniel, cuando Daniel oró al Señor para que le diera entendimiento acerca de las visiones que él le había presentado, y dice, nos muestra allí la palabra que el Señor envió respuesta a través de sus ángeles a Daniel para que pudiera fortalecerlo y para que pudiera darle entendimiento de aquellas visiones que el Señor le había presentado a Daniel. Pero dice que esos ángeles que fueron enviados por Dios como respuesta a Daniel tuvieron que luchar contra otras fortalezas, contra otras potestades espirituales, contra los reyes que estaban establecidos en ese tiempo, en ese momento, y contra los que vendrían más adelante. Y eso nos demuestra que detrás de aquel pensamiento de aquellos reyes, de atrás de aquellos imperios, como bien sabemos, pues operaban estas fortalezas espirituales, estos ángeles, potestades de las tinieblas que protegían como fortalezas para que aquellos reinos, aquellos imperios que venían de un rey, que venían de un pensamiento en un hombre, no pudieran ser tocados. Entonces, así también opera en nosotros y en todos los hombres, mis hermanos. Sabemos cuánta lucha espiritual hay para que el Señor pueda cambiar el pensamiento de una sola persona. Por eso el Señor nos llama siempre, y los hermanos constantemente en sus testimonios nos llaman a tener que estar orando constantemente, porque como dice acá, nuestra lucha no es con armas carnales, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas, contra potestades de la maldad. Y nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de aquellas fortalezas que se quieren levantar. Entonces, el enemigo mismo establece su fortaleza alrededor de nuestra mente y envía a sus demonios que guardan nuestros pensamientos de celos, nuestros pensamientos machistas, nuestros pensamientos de rebeldía,
y establece esas fortalezas alrededor nuestro y y pueden atribular a los hombres y llevar a ser, a ser cautivos cada vez en una mayor manera de las tinieblas. Mis hermanos, todo lo que hoy vemos nosotros en el mundo, todas estas cosas de ideología de género, todas estas ideologías que apoyan el aborto, todas estas ideologías que tantas cosas se hacen, que hacen tantas cosas contrarias a la voluntad de Dios, que cada vez demuestran más su lejanía con Dios. Todas estas ideologías que apoyan tantas cosas contrarias a la naturaleza misma y a la vida de Dios, todas estas ideologías, no tenemos ninguna duda que están siendo guardadas, que están siendo preservadas, que están siendo controladas, guiadas por potestades de las tinieblas, que pudieron haber surgido en la mente de un solo hombre. Esta ideología que hoy escuchamos tanto, por tomar un ejemplo apenas, esta ideología de género, fue algo que pudo haber surgido en la mente de un hombre con un solo pensamiento. Y a partir de ahí, este hombre, por este pensamiento que fue sembrado por su propio pecado o por el enemigo mismo de Dios, empezó a crear toda una serie de argumentos, a argumentar por qué era correcto ese pensamiento que él tenía. Y a partir de ahí el enemigo formó una ideología completa que hoy por hoy está estableciéndose en la mente de muchos hombres y siendo aprobada y siendo defendida incluso por los hombres. Entonces hay una lucha espiritual de todo esto y todo esto proviene de la mente. Pero gracias al Señor que, como dice acá, nosotros contamos con las armas de nuestra milicia que no son carnales, que aunque andamos en la carne no militamos según la carne y tenemos el Señor, tenemos al Señor, el poder del Señor y lo que el Señor hace por medio de esas armas, que nos la recuerda allí, toda la armadura espiritual que el Señor nos ha dado, que está allí en la epístola a los Efesios. El Evangelio, la palabra de Dios, su espada, son su propio espíritu. Son las armas que el Señor nos ha dado para luchar en esta guerra, en esta batalla, para vencer en el nombre del Señor todas estas cosas. De manera que por medio del Espíritu de Dios, por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, podemos nosotros en el nombre del Señor rechazar toda fortaleza que se haya levantado sobre todos los hombres y aún sobre nosotros mismos, si es que así lo hemos permitido. En el nombre del Señor, rechazar toda fortaleza que el enemigo haya querido establecer para tener cautiva nuestra mente, rechazarla. Que el Señor también pueda quitar todos nuestros propios argumentos que hemos levantado también de nosotros mismos, apartados de su consejo y de sabiduría. Que el Señor pueda también quebrantar nuestro corazón para venir en humildad y en sencillez delante de Él, a sus pies, y que el Señor entonces de esa manera pueda tomar nuestra mente, que el Señor pueda enseñarnos, que el Señor pueda guiarnos al arrepentimiento, porque como bien sabemos, el arrepentimiento es justamente eso, ¿eh? La metanoia, el cambio de pensamiento, el cambio de la manera en que nosotros pensamos, el cambio de la manera en que nosotros vemos. Y para que el Señor nos lleve al arrepentimiento, tiene que primero vencer esas fortalezas, esos argumentos, quebrantar nuestro corazón y entonces rendirnos a Él en arrepentimiento y permitir que el Señor cambie nuestra manera de pensar. ¿Amén? Y esto es lo que el Señor está haciendo, está luchando, está buscando hasta el día de hoy en medio nuestro, en nosotros mismos, sus propios hijos, y también en todos los hombres para traerlos a la salvación y al conocimiento del Hijo de Dios. El enemigo de Dios dice que quiere cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero estamos nosotros en el nombre del Señor orando y trayendo la luz del Señor en medio de las tinieblas, y las tinieblas no prevalecerán contra la luz, dice el Señor. De manera que al exponer la verdad del Señor, la luz del Señor, por medio de la exposición de su palabra, por medio de la realidad de su palabra, por medio del testimonio de nuestras vidas, por medio del testimonio de la iglesia misma, del cuerpo de Cristo, esa luz que el Señor ha puesto en nuestra vida por medio de su Espíritu es la que puede derribar todas estas fortalezas, tratar esos argumentos y traer en arrepentimiento la mente del ser humano para Dios. Amén. Entonces aquí vemos esa lucha que el Señor quiere tener en nosotros a causa de esta realidad que hay en nosotros.
Para terminar, mis hermanos, me gustaría que pudiéramos leer, como hemos hablado acá de estas armas, en la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 4, solo para mencionar alguna de las armas que el Señor nos ha dejado. Capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahí están las armas de nuestra milicia. La palabra de Dios, su evangelio, su verdad, su realidad. Y dice que es viva y que es eficaz. O sea, lo único eficaz y verdadero y real para poder vencer nuestros argumentos y traer nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, entonces es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra, ahí está esa acción, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí está esa acción poderosa de la palabra de Dios, venciendo todas esas fortalezas, argumentos, toda nuestra altivez, y discerniendo, dice, como dice acá, penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que poder llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo pasa por el poder discernir por la acción de la palabra de Cristo en nuestra vida. Por eso el Señor nos llama constantemente que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones, porque es la palabra de Dios en nuestro corazón la que nos va a permitir discernir con claridad cada pensamiento que viene a nuestra mente y detectar qué pensamiento verdaderamente concuerda con el Señor y qué pensamiento es propio nuestro, y guardarnos de aquellos pensamientos que vienen a nuestra mente y que no corresponden con el Señor por su palabra, ¿amén? Que no corresponden con su santidad. Como decíamos desde un principio, poder apartarnos del Señor. Esto que estoy pensando acerca de esta persona, yo sé, Señor, que no concuerda con lo que tú eres, Señor, con tu santidad. Señor, este pensamiento contrario no no es conforme a tu voluntad, no es conforme a tu naturaleza, y está produciendo en mí estos sentimientos de odio, de rabia, de celos, de envidia, de todo lo que produce estos pensamientos que no provienen de ti, Señor. Señor, yo me aparto de esto, te pido que quites este pensamiento de mi mente, Señor. Guarda mi mente, guarda mi corazón para ti, Señor. Guarda mis sentimientos, Señor. Y me aparto de esto en el nombre del Señor. Amén. Toda ansiedad, Señor, también la pongo delante de ti, Señor. Esto que me quita la paz, esta incertidumbre, este afán, a veces nuestras preocupaciones, ¿no? Por las cosas más cotidianas. Viene un pensamiento y nos quita la paz, nos quita el sueño. Señor, esto, tú nos llamaste a paz, Señor, tú nos llamaste a reposo, Señor. En tu nombre, Señor, te ruego, quites apartes este pensamiento de mi mente, Señor, que me quita la paz, que no me da descanso, que no me da reposo, Señor. En tu nombre, Señor, lo rechazo y quiero, Señor, estar en paz, en reposo, confiando en ti, Señor. Quiero estar afirmado en la fe de tus promesas, Señor, y que nada quite la paz de nuestro corazón. Y así, cada pensamiento, cada cosa que nosotros detectemos en nuestra mente, que es contraria al Señor por su palabra, que la podamos discernir con claridad, podamos pedirle al Señor que nos ayude, que la parte de nuestra vida, que podamos discernir lo que es nuestro y de lo que es real, que es lo que proviene del Señor, y podamos entonces de esta manera discernirlo y apartarnos de esto. ¿Amén? En el libro de Filipenses, el último verso que vamos a tocar ahora, en la epístola a los Filipenses, mis hermanos, en el capítulo 4, versículo 12. Perdón, es Filipenses 4, vamos a leer desde el 7, mis hermanos. Mejor. Filipenses 4, vamos a leer desde el versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Está la vida que el Señor quiere que nosotros llevemos. Para esto el Señor está obrando en nuestras vidas, para estar en un constante regocijo, gozo y paz en el Señor.
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Amén. De cuántas cosas hay en nuestra mente que nos traen afán, ¿no? Incertidumbres de las cosas que han de venir, pensamientos que nos quitan la paz, como ya dijimos, pero el Señor quiere que por nada nosotros estemos afanosos por cuanto Él viene, que estemos más bien en un gozo constante. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ahí están nuestras armas, y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que el Señor quiere lograr en nosotros. Llevar cautivo nuestro pensamiento a Él, poderlo poner en obediencia. Y una muestra de que nuestros pensamientos están en Él es que Él traerá paz a nuestro corazón, que Él guardará nuestros corazones en completa paz. ¿Amén? Cuando nosotros ponemos nuestra mente en sujeción al Señor, cuando nuestros pensamientos son cautivos a la obediencia a Cristo, su paz gobierna nuestra vida. ¿Amén? Todo afán, toda desesperanza, toda angustia, toda ansiedad, cuando logramos poner nuestra mente en Cristo, nuestros pensamientos en Cristo, viendo las cosas como Él las ve y confiando en Él, entonces nuestro corazón se llena de paz. Hermano, ningún pensamiento que nos quite la paz, ningún pensamiento que nos robe el gozo, puede provenir del Señor mismo. Amén. Y tenemos que examinarlo y pedirle al Señor que nos ayude para tratarlo y discernirlo y rechazarlo en el nombre del Señor. Dice, como dice acá, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, nuestra mente debe estar en esto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Amén? Cuando nosotros podemos tener nuestra mente en la obediencia a Cristo, nuestra mente se llenará de pensamientos de bondad, de pensamientos de paz, de pensamientos bondadosos, de pensamientos puros, y no de todo lo negativo que a veces el mundo quiere traer sobre nosotros o nuestra propia mente apartada del Señor. ¿Amén? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es digno de alabanza. A veces nosotros quisiéramos pensar más en las cosas negativas. El enemigo a veces quiere que pongamos nuestra mirada en las cosas, en los errores, a veces de las personas, en las cosas que hemos pasado difíciles y robarnos así nuestra paz. ¿Amén? Pero aquí nos dice, hermanos, piensen en todo lo que es bueno. Sabemos que hay cosas malas, también sabemos que hay cosas que deben ser corregidas también todavía en nosotros mismos y también en la vida de los demás. Amén. En medio de la misma iglesia hay cosas que tienen que ser corregidas. Pero aquí el Señor nos dice, hermanos, por lo demás, todo lo que sea bueno, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que sea honesto. Claro, todavía hay cosas que puedan ser deshonestas, ¿no? Todavía hay cosas que no puedan ser tan santas, pero el Señor nos pide que nuestra mente sea llevada cautiva a pensar en todo lo que es verdadero, lo bueno, lo justo, lo honesto, lo puro. ¿Amén? Que nuestra mente y nuestros pensamientos estén constantemente puestos allí. El Señor dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado, dice el Salmo. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos pueda ayudar a ser conscientes de esta lucha que a veces está en nuestra mente. ¿Amén? Y que junto con su palabra, en oración, por la luz de su Espíritu en nuestra vida, podamos discernir nuestros pensamientos y ser guardados así de guiarnos por el camino correcto, el camino que el Señor quiere para nosotros. Amén. Permítame, mis hermanos, orar, poner delante del Señor esta palabra, agradecerles a los hermanos como siempre su paciencia y su amor para conmigo. Amén. Amén, mi hermano. Amén. Amén, Señor. Te damos muchas gracias, Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo, por habernos traído a la luz, por habernos sacado de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas en las que antes nosotros estuvimos, Señor. Señor, gracias por iluminar nuestra vida, por tu Santo Espíritu con tu vida, Señor. Y ahora te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para constantemente, Señor, venir a tus pies y ser enseñados por ti, Señor.
Rogamos, Señor, que tú guardes nuestra mente, que guardes nuestro corazón de toda altivez, Señor, que nos guardes de nuestros propios argumentos, Señor, y que mucho menos, Señor, que también además, Señor, no permitas que el enemigo pueda usar nuestra mente, Señor, para crear sus fortalezas, para avanzar en sus malos propósitos, Señor. Señor, que nuestro pensamiento sea constantemente traído a ti, Señor, y rendido a ti en obediencia, Señor. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Amén, Señor, y amén. Amén, mis amados hermanos. La gracia y la paz sea con todos los hermanos.